Podría escribir un muro de lamentos, inventar alguna excusa para irme lejos, escaparme a algún planeta, ser Romeo y tú Julieta. Podría engañarme, decir no te quiero, pero sabes que no puedo, siempre fui sincero. Nena, eres todo lo que quiero, sabes cómo me arrepiento. No tengo mucho más que decir, baby, I'm sorry, no te quise herir. Sabes que mi mundo gira para ti, eres todo para mí. Hola chicos, bienvenidos a Ruta York. Estamos muy felices porque el día de hoy les tenemos un programa especial en el planeta del Steffi. Bueno, ya saben, yo siempre estoy aquí presentando el programa y vamos a presentar a la estrella de esta noche con ustedes, mi socia, mi partner in love, la mujer de mi vida, directamente desde otro planeta, con ustedes, Angie del planeta del Steffi. ¿Cómo estás, Angie? Hola amigos, gente hermosa. Oye, sabes que yo estoy cada vez más enamorada y más encantada con las intros que me das siempre. Eres romántico, ojalá fuera romántico así detrás de cámara. Ya, sí, no, sí soy, yo soy cariñoso. Eso es algo lindo. Sí, oye, estoy muy contenta porque este es parte de un proyecto piloto que estamos armando con el Juan que se llama Polit York. Ya lo habíamos hecho antes, entrevistando a ciertos políticos de... Gente que está en la política. Ajá, ¿no? gente que está en la política en Ecuador. Y pues nada, estoy muy contenta porque particularmente este programa viene con una amiga de años de lucha feminista, que es algo que al Juan particularmente es muy sensible. Yo lo único que puedo decir es que ganó el patriarcado cuando me casé contigo. Sí, no, mentira. Sí, porque ahora soy Miranda, lamentablemente. Porque Esa la es señora la única del ganancia que he registro logrado. civil, De ahí apoyo a todas literal, las ahí ganó el feministas. patriarcado. Pero esa será otra historia que quiero compartirlo con Steffi. Así que quiero invitar a Steffi Segovia, una gran amiga, una gran profesional, que sin duda ha dejado algo importante en Ecuador, que es todo el conocimiento que ella tiene una lucha también, una gran lideresa y pues nada, tráela acá, Juan. Ok, Vamos a marcar al 593. 593 porque estamos el puente con que una nos invitada une de a todos Ecuador, los así que migrantes. 593. Hello, hello. Steffi, ¿estás ahí? Y acá está, Juan. Sí, a ver, solo dinos aló. Hola, hola. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Steffi? Qué Yay, gusto. Steffi, qué lindo verte. Igual, qué gusto saludarles aquí desde Ecuador. Tantos años sin verte, mi Angie, pero muy feliz de poderles acompañar y gracias por invitarme a este espacio. ¿Sabes una cosa? El Juan me dijo el patriarcado ganó y algo que quería contarte es que sí, aquí en Estados Unidos, en este bello país, también a las mujeres en algún punto cuando te vas a casar te ofertan ponerte el nombre de el apellido de tu esposo. Y cuando fuimos yo no me quería cambiar el apellido, pero cuando fuimos allá yo me puse muy nerviosa y la señora me dijo, bueno, también es importante que te pongas el apellido de tu esposo porque cuando vayas a hacer trámites es mucho más fuerte, incluso trámites bancarios, es mucho más fuerte que tengas el apellido de tu esposo. Y yo póngale Miranda. Entonces ahora soy Angie Miranda aquí en Estados Unidos, en Ecuador seguiré siendo Angie Baquingo. Qué linda. Está bien. Yo solo ahí he ganado, nada más. El resto, nosotros tenemos la última palabra. Sí, mi amor. Esa es la última palabra. Una mera formalidad, una mera formalidad. Oye, ¿sabes qué? Mi papi puso me entristece. Qué lindo. Un saludo para mi querido Leo hermano, mi suegrito querido. Ella siempre estará en Baquingo, no se preocupe. Seguirá editando los videos del Juan hasta ganarse el respeto. Sí. Mi queridísima Steffi, cuéntame, ¿cómo estás hoy? Pues estamos muy bien, también un poco conmocionados y preparándonos para lo que se nos viene en los próximos días en Ecuador. Como saben, ya tenemos a puertas de una consulta popular
aparte de toda esta convulsión, ¿no?, que se ha dado en las últimas semanas con el caso de México, pero preparándonos para ir a las urnas y a votar de manera consciente. Mi carísima Steffi, déjame presentarte un poquito. Steffi es internacionalista, activista por los derechos de los jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, especialista en desarrollo local y democracia. Ha trabajado en el sector privado y en la cooperación internacional. Actualmente es directora ejecutiva Directora de la ejecutiva Fundación tú corrígeme, Guayusa. participativa. Sí. Y está cursando una maestría en filosofía, política y economía. ¡Wow! Wow, es de aplaudir ese currículum. No, pero a ver, de hecho, internacionalista eres, pero el título siempre lo digo, es más largo. Sí, Dinos, un a mí me poquito encanta escuchar. tedioso. A ver, yo soy licenciada multilingüe en negocios de relaciones internacionales, pero como es tediosito el título internacionalista, o Estefi a secas, que me gusta más. Cuéntanos, Qué tu chévere. carrera, ¿de qué trata un poco? ¿Trata en temas diplomáticos? ¿De qué trata? Sí, a ver, bueno, mi carrera es un poco un mix de todo. Nosotros veíamos toda la cuestión de la internacionalización de las empresas, cómo se manejan las multinacionales, transnacionales, finanzas internacionales, etcétera. Por otra parte, veíamos política, o sea, tenía un gran componente político, relaciones internacionales, eh, teoría política, también estudiamos mucho casos latinoamericanos, ciencias políticas, y bueno, todo esto lo veíamos en 3 idiomas, por eso el Wow, multilingüe. 3 idiomas. Entonces, Claro. ¿Y cuáles son los 3 idiomas? bueno, español, que era obligatorio para todos, inglés también era obligatorio para todos, y de ahí podías escoger entre francés, alemán e italiano, y yo hablo italiano. Wow, qué hermoso, amor. O sea, eres completa, tienes multilenguas, toda una politóloga, digamos, en la parte también de académica. Y bueno, qué linda carrera, muy bonita. Muchas gracias. ¿Sabes qué es lo bacán de la Steffi? Que la Steffi, a pesar de todo, ella siempre te habla en cristiano, porque yo he topado con diplomáticos que literalmente me hablan como de cosas que yo no entiendo porque no me he preparado en esa carrera. Y entiendo lo que apenas me he ilustrado en internet, leyendo, entendiendo un poco lo que es el derecho, a pesar de que mis papás son abogados. Pero siempre he admirado muchísimo tu carrera. Así que estamos muy contentos de tenerte acá. Y ahora sí vamos a lo que nos compete. Tú haz la pregunta, Juan. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué está pasando en Ecuador? ¿Y ahora? ¿Y ¿Qué? ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y Como dijo el loco que ahora? más ama. ¿Y ahora qué nos espera? ¿Qué nos espera? A ver, yo quisiera contarles un poquito los antecedentes, ¿no? Porque he visto que, bueno, en redes sociales, en medios, todo el mundo condena lo que hizo Ecuador, pero no saben precisamente qué fue lo que pasó para que el gobierno hubiera hecho eso. Entonces, así como darles un pequeñísimo resumen de esto. Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos un ex vicepresidente llamado Jorge Glass, que tenía varios juicios en contra, fue condenado y sentenciado por la justicia ecuatoriana, y bueno, después de algunos procesos salió a cumplir sentencia en su casa, después por cuestiones de justicia que se salen de las manos, ¿no? Hay temas de corrupción. Eh, Él se escapó, salió de su casa y se fue a refugiar en diciembre del 2023 a la Embajada de México, sin haber terminado su sentencia, ¿no? Que tenía que cumplir. Entonces, desde diciembre él ha estado refugiado en la embajada, que la embajada considera que es una persecución política, porque aparte de los juicios que ya tiene, se lo quiere investigar por nuevos juicios que han surgido en los últimos meses en el Ecuador, que involucran a mucha gente de la política ecuatoriana, e incluso, bueno, ahí en Estados Unidos está hablando precisamente ahorita del juicio de Brecht y también de Poli, que fue contralor acá en Ecuador, y se ha nombrado también a Jorge.
Entonces, bueno, él estaba ahí refugiado por este motivo y el presidente Manuel López Obrador dio unas declaraciones bastante polémicas en días anteriores, en las que dijo que gracias a toda la narcodelincuencia que existe en Ecuador y al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, se crearon las condiciones justas para que el presidente Daniel Noboa ganara las elecciones, y eso provocó que Luisa González, que era la candidata de izquierda, no haya ganado. Entonces, bueno, Terrible, esto, ¿no? exacto, unas declaraciones bastante irresponsables porque, bueno, no, él tampoco sabía el contexto en el que se dio este magnicidio, ni qué era lo que estaba pasando en el país en ese momento. Entonces, bueno, el conflicto escaló rapidísimo porque el mismo día que se dan las declaraciones del gobierno de Ecuador, declara persona no grata a la embajadora de México y el gobierno mexicano procede a acelerar el trámite de asilo político para Jorge Glass, y ese mismo día le dicen, lo esperamos aquí en México. Cuando el gobierno declara persona no grata a la embajadora de México aquí en Ecuador, le da 48 horas para que salga del país. Pero gracias a las declaraciones de AMLO se presumía que había un operativo para sacar a Glass del país, como bueno, ya pasó con otra política ecuatoriana que con la Mariana de Los Ángeles Duarte. Exacto, que se escapó a Argentina, nadie sabe cómo, nadie sabe cuándo, pero se dieron las formas y la llevaron. Un asado, ¿no? Exacto, entonces, exacto. Solo aquí pasa, o sea, solo en Ecuador pasa estas cosas. Solo en nuestro lindo país. Pero por este precedente no querían pues dejar que pase lo mismo con Moreno, porque las implicaciones, sobre todo locales, a nivel político, para Daniel Noboa hubieran sido nefastas. Y pues bueno, aquí tenemos todo este problema que has citado, que Ecuador irrumpe en la embajada violando protocolos y derecho internacional, que desde el punto de vista del derecho internacional es injustificable en Ecuador. O sea, ningún país se debe hacer este tipo de actos. No podemos justificar que Ecuador haya hecho esto de ninguna manera posible desde el punto de vista jurídico. Pero se podría justificar desde el punto de vista político, no a nivel internacional, pero sí a nivel local. Porque como yo les decía, estamos a nada de tener este referéndum donde se hacen preguntas importantes para reformar parcialmente la Constitución, y estas preguntas importantes tienen que ver sobre todo con la lucha contra el crimen organizado aquí en el país. Entonces, el hecho de que se le hubiera escapado a Glass, a Noboa, en sus narices, hubiera despertado y hubiera reforzado el rumor que existe aquí en Ecuador de que ADN, que es el partido de gobierno, tiene una alianza con los correístas. ¿Qué tan grave es el tema de la alianza a nivel popular? ¿Cómo se respira el ambiente y qué tan grave es eso? O sea, porque todo el mundo habla de la alianza y todos lo niegan, pero Alianza País hace 2 días hablaron de que rompieron la alianza. Exacto. Y a esto es a lo que voy. El gobierno y ADN principalmente no ha confirmado nada sobre la alianza. Pero el hecho de dejar escapar a Glass hubiera confirmado esto a los ciudadanos. Y debemos tener en cuenta que el correísmo ha ido decayendo, o sea, sus filas han ido decayendo, el respaldo al correísmo. Con cosas hasta extra políticas, ¿no? O sea, exacto, entonces el apoyo al correísmo ha ido decayendo y el único apoyo que tienen es esta transferencia de voto que se hace, pero a favor de Correa. O sea, el candidato que sea que pongan va a tener este voto a favor de Correa. Así pongan no sé, le pongan a un gato de candidato a presidente, va a haber un porcentaje de gente que va a votar por el gato, sí, pero porque realmente votan por el líder
que es Rafael Porque Correa. saben quién va a gobernar. Exacto. Pero el problema es que Daniel Noboa estaba en una situación al inicio de su gobierno bastante similar a la de Lazo. Entonces, ya vemos lo que pasó con Lazo. Él rompe la alianza con el PSC, se decía que tenía una alianza con el correísmo. A la final todo el mundo le dio la espalda. Y también debemos ser muy conscientes de que la bancada correísta es muy hábil políticamente. ¿Qué es lo que les falta a los otros partidos? A los otros partidos les faltan operadores políticos, personas que negocien al interno de la Asamblea Nacional, y no me refiero a negociar de maneras ilícitas, sino a generar consenso, Tratos, ¿no? Claro. a generar tratos sobre ciertos puntos específicos en los que tengan intereses mutuos. Los correístas son muy buenos para eso. Y nosotros ya fuimos testigos de cómo en el gobierno de Guillermo Lazo los correístas no permitieron que el gobierno actúe. No hubo gobernabilidad. Exacto, no hubo gobernabilidad. Ellos bloqueaban especialmente la gobernabilidad de los ministerios. ¿Y por qué les cuento esto? Los correístas o la bancada correísta hacía un pedidos de información como 3 diarios. Terminaron pidiendo más de 10,000 requerimientos de información a diferentes ministerios durante los casi 2 años que tuvo de gobierno Guillermo Lazo. Pedían comparecencias todo el tiempo, entonces no dejaban operar a los ministerios y tampoco le dejaban operar al presidente, porque ustedes saben, la mayor parte de las decisiones tienen que ser pasadas por asamblea, y si la asamblea quiere aprobar algo, tiene que ser aprobado por el presidente. Entonces, Daniel Noboa iba a tener una situación bastante parecida cuando él asumió la presidencia. Estamos viendo una asamblea que está dividida, evidentemente, porque primero los intereses cambian muchísimo al ser solo 18 meses los de gobierno. O sea, no son 4 años, estamos hablando de 18 meses de gobierno en el que cada partido tiene que sacar su mayor tajada para poder tener buenos resultados electorales. Entonces, claro, o sea, todo coincide con que ya se viene igual el referéndum, la consulta, También y vienen aparte elecciones. ya vienen las elecciones. tienen elecciones. Están corriendo con el tiempo ahora. Ajá, y además tenemos una cuestión ciudadana. A los ciudadanos de pie, a los ciudadanos que no tienen idea de política, que no les interesa, porque tienen necesidades mucho más importantes que solventar. O sea, si yo no tengo para darle de comer a mi hijo, si no tengo para transportarme, si no tengo para comprarme ropa, no me interesa qué es la soberanía, no me interesa que le hayan ido a invadir la embajada a estos señores mexicanos. O sea, como ciudadano que pone presidentes, porque tenemos que reconocer que la gente que sabe de política no pone presidentes. Las personas, exacto, el pueblo, los ciudadanos de a pie son los que ponen presidentes. Y a ellos no les interesa nada de lo que está pasando. Entonces Noboa fue, no sé si hábil o si solo tenía esas 2 opciones, pero Noboa prefirió cargar el peso gravísimo de haber violado la soberanía de un país, que es cargar el peso de la comunidad internacional juzgándote y condenándote, a cargar el peso político local. Claro, y eso hubiera repercutido en una eventual pérdida en la candidatura, ¿no? Porque pierde puntos. Como tú dices, se hubiera confirmado esta alianza. Exacto, ¿no? Y aparte de confirmarse la alianza, se hubiera perdido esta imagen que se ha estado creando comunicacionalmente de que Daniel Noboa es un presidente fuerte y decidido. O sea, si yo no decido, si yo no saco a los militares a la calle, si yo no tengo mano dura, ¿quién va a tener mano dura? Que es algo que los ecuatorianos están pidiendo a gritos, porque la inseguridad y la escalada de la inseguridad en el país ha sido una cosa terrible en los últimos años, que los gobiernos no han podido manejar. Y aunque no se maneje de la manera adecuada actualmente y falte muchísimo por hacer, y evidentemente en 18 meses no vas a lograr ningún cambio estructural,
las personas tienen una percepción de que algo está haciendo el gobierno, porque no es lo mismo ver cómo te roban todos los días y nadie hace nada, que ver un militar en la calle cuidando a un ciudadano. Las imágenes y la historia que nos quiere contar este gobierno tal vez es mucho más fuerte que sus propias acciones, pero sí de alguna manera genera o resuena en el día a día de los ciudadanos. Claro, pero por ejemplo, diplomáticamente, sí, como que tiene sus consecuencias. No sé si viste, yo creo que estoy muy segura que viste cuando se dio esto de la OEA, cuando fue Ecuador y todos los países. Y el señor de la OEA, ¿tienes el nombre de la persona que fue El presidente, No, el que fue Montalvo, representando a el Ecuador? canciller el Montalvo vicecanciller. El y vicecanciller se ujú, regresó a dar la mano a todos los países, creo que estaba Colombia, no, creo que estaba Perú y Chile, y ningún país le saludó, por ejemplo. O sea, a ver, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo es la cosa? O sea, ellos representan un país y todos los países repudiaban Ecuador ese día, al grado que a Ecuador, que es el vicecanciller, no lo saludan. Alejandro Dávalos. exacto. Y eso también, por eso te digo, o sea, políticamente, que es lo que discutió hasta el momento, es una cosa, pero jurídicamente es repudiable lo que hizo Ecuador. Es injustificable, es repudiable, eh, pero a pesar de que todos los países condenen Ecuador, porque es un hecho con pocos precedentes, Histórico, muy ¿no? pocos países han hecho lo que hizo Ecuador. O sea, realmente es una vergüenza internacional y así lo sentimos los internacionalistas, ¿no? Ajá, sí. Lo sentimos como una vergüenza, es como que Dios mío, ¿qué pasó? Y yo tengo amigos que están estudiando fuera y también es como, Dios mío, qué vergüenza, ¿por qué hicieron eso? O sea, ¿por qué se ¿Tú les crees ocurrió? que ellos estaban mal asesorados? O sea, ¿o crees que estaban ya en la espada y la pared y dijeron, no, esta es la única ¿O opción que crees que podemos Estados tomar? Unidos también llegó a sugerir como, ok, tenemos un caso que se viene fuerte, en donde está resonando el nombre de Glass? Necesitamos de este tipo, porque también viene una consulta popular donde está la extradición en una de las preguntas más importantes que va a tener que elegir el pueblo ecuatoriano. Exacto. A ver, yo creo, y bueno, esta es una opinión muy personal y en base a mis conocimientos de todo lo que yo he podido observar desde afuera. Yo siento que Ecuador hizo esto pensando que las consecuencias no serían tan graves. Porque sí, una cosa es que todos los países te condenen, pero que los países te condenen no necesariamente quiere decir que tenga algún tipo de repercusión, que generalmente son económicas, ¿no? Eh, por ejemplo, Ecuador y México rompieron relaciones, pero no se han roto relaciones consulares. Las relaciones, las trámites consulares y todas estas cuestiones van a seguir para respaldar a los migrantes, tanto mexicanos en Ecuador como ecuatorianos en México. Temas de exportación se ven Temas perjudicados ahí. podrían darse sanciones económicas, efectivamente, pero las exportaciones a México son mínimas. De hecho, nosotros importamos mucho más de México que de lo que exportamos. O sea, nosotros traemos muchos más productos de allá acá. Entonces, la afectación sería para México más que para nosotros. Los países que han hecho sus cartas de condena, repudiando las acciones que llevó a cabo Ecuador, no han anunciado necesariamente romper sus relaciones con el país, porque no es asunto de ellos. A la final, sí, tú tienes que emitir declaraciones como país, no puedes quedarte callado ante esto. Y no puedes quedarte callado ante esto porque es algo que puede pasarte a ti. O sea, por ejemplo, si yo me invento Estados Unidos, me quedo callado ante esto, puede que Ecuador mañana se meta a mi embajada. Entonces ¿qué hago?
Claro, es que Ese estamos dejando un mal precedente que puede ser en algún Y como que momento el campo roto, ¿no? libre, o sea, todo lo que hagan con Ecuador es como el precedente del por qué no deberías hacerlo en otros países. exacto. Entonces es como, yo me pronuncio porque cuidado y te vayas a meter en mi embajada. O sea, esa es la razón por la que pronunciarse a nivel internacional es importante. Pero tenemos el ejemplo de El Salvador y de Canadá que no han dicho nada. Ellos no se han metido en absoluto en este lío, no han emitido ninguna declaración, con ellos está todo bien. ¿Qué En la OEA, significa no decir nada? O sea, ¿están de acuerdo? Abstenerte, O ¿no? sea, por ejemplo, El Salvador se abstuvo cuando se votaron lo abstuvo de la OEA, el único que se abstuvo fue Ecuador, fue El El Salvador. Salvador. Exacto. Y yo creo que abstenerse no es necesariamente dar apoyo, pero tampoco ponerte en contra. O sea, yo creo que cuando tú tienes muy buena relación con un país, lo mejor que puedes hacer es abstener. Pero en el derecho internacional, sí, cuando estás estudiando derecho internacional se ve mucho esto de que emitir tu opinión o hacer declaraciones es importante y principalmente es importante por esta cuestión del principio de buena fe. Desde el principio de buena fe quiere decir que todos los países cuando nos comprometemos a firmar o ser parte de estos convenios o convenciones internacionales, eh, de buena fe vamos a cumplir con todo lo que estipula sin que nadie nos tenga que estar controlado. Pero aquí hay una cosa importante y el antecedente importante es que México tampoco cumplió de buena fe No actuó de el buena fe. acuerdo de Caracas. Claro. Ajá, el acuerdo de Caracas no lo cumplió de buena fe. No estoy justificando a Ecuador, pero sí hay errores de ambas partes. En el acuerdo de Caracas, donde dice que tú no puedes dar refugio a una persona que está procesada por la justicia de un país porque es de injerencia política y ningún país puede inferir políticamente en otro porque también es una violación de soberanía, ¿no? Entonces, ellos no cumplieron de buena fe, no hubo buena fe en dar este asilo político, conociendo que él es un prófugo de la justicia. Y aparte, tampoco creería que hubo buena fe, porque al presidente no va a decir, no es persona grata la embajadora de México en Ecuador, fue como una respuesta para decirle no, a ver, tú a mí no me vas a decir que no soy persona grata, le voy a dar a propósito a Jorge Glass. Es como que se Clemencia, ¿no? chilearon, o sea, Exacto. fue muy, es que todo fue una escalada muy grande porque yo estaba escuchando y leyendo un poco sobre esto de declarar a un embajador una persona no grata, es como la última instancia. Primero hay Yo creo que instancias Ecuador que también se se saltaron. pasó muchos pasos, ¿no? Sí, pero esto es algo que, a ver, escaló rapidísimo el conflicto, lo cual a mí sí me sorprende mucho, ¿Fue pero es armado? algo que se viene dando desde hace meses. O A sea, criterio personal, ¿tú crees que AMLO lo armó? Yo estaba escuchando a algunos legisladores de México y tienen ese criterio. sí, de hecho, mucha gente del PAN, sobre todo, ¿no? De la oposición, pues también he estado siguiendo mucho las noticias de México, piden perdón a Ecuador. Sí, exacto. Exacto, piden perdón a Ecuador por haber, eh, por el actuar de su presidente, porque es que, Se sin burló de la duda, OEA, ¿no? exacto, sin duda, AMLO, jurídicamente tampoco es aceptable eh, que tú le des refugio a una persona, que tú le des asilo, perdón, a una persona convicta, o sea, a una persona que está prófuga de la ley de un país. Estás infiriendo directamente en la política. Que lo que debió haber hecho el gobierno ecuatoriano fue, apenas se daba la declaratoria del asilo político, ir a las cortes internacionales, ir a instancias internacionales. El problema es que no hubo tiempo, porque Ecuador le dice, tienes 48 horas para salir del país, en 24 horas se emite esa declaratoria de asilo
y te quedan 24 horas más para accionar, y en 24 horas no vas a poder hacer gran cosa a nivel internacional para defenderte. O sea, si Ecuador haya presentado ese mismo día, después de que México dijo, sí, te vamos a dar asilo, te esperamos aquí, José Glass, en México. Ecuador tenía muy poco tiempo para actuar. Y por eso se ve la rapidez de las acciones. Creo que también son como acciones Y por ahí desesperadas. también acusa a México que hubo un espionaje, incluso hasta telefónico. Claro, México dice que hubo espionaje telefónico, que tuvieron también espías dentro de la embajada. Pero al momento de ellos hablar esto, están confirmando que hay una especie de que querían llevárselo. Y eso es algo Exacto. gravísimo también. O sea, ¿sabes qué pasa? Que Ecuador nunca reclamando vehementemente como lo está haciendo México, estos atropellos que ha vivido con varias naciones lastimosamente de izquierda. O sea, mira, se fuga de la embajada argentina en un carro blindado y va a aparecer en Venezuela. O sea, son dos países que están violando la soberanía del Ecuador, tomándose prófugos de nuestro país y nadie hizo Intrometiéndose. nada. Exacto. Y nadie hace nada porque las acciones, a ver, poner una, es como, y ya lo pongo algo más nacional, ¿no? Es como, por ejemplo, a mí me roban ya, me roban hoy, ¿no? O me amenazan hoy ya. Hoy me amenazan y me dicen, te voy a robar tu casa, ¿no? Yo voy, pongo la denuncia en la fiscalía y me dicen, ¿cómo que sí, señora? Ya le vamos a procesar su denuncia. Y me robaron mañana, o sea, y me roban mañana. ¿Y qué pasa? O sea, yo ya puse la denuncia, pero nunca me dieron protección, nunca me dieron Claro. las herramientas para poderme defender. Entonces, Claro. si Ecuador iba y decía como que sí, les voy a poner una denuncia porque ustedes están violando nuestros derechos, están haciendo un uso Intrometiéndose en nuestras inadecuado. reglas. Exacto, están haciendo uso inadecuado de la inmunidad diplomática que tienen. Podía haberse tardado semanas, meses, Glass ya iba a estar en México. En Claro. 10 años, 20 años Exacto. decían algunas. En instancias internacionales, la última instancia había sido algún conflicto de Chile y no estoy segura qué otro país, pero se había tardado como 10 años. Claro, la Glass ya Corte estaba en México. Internacional tarda bastante, ¿no? en dar un Es veredicto. súper complicado. Pero a ver, yo quiero hoy que actuemos aquí. ¿Qué tan difícil fue, a ver, aquí digamos que estamos en presidencia? ¿Qué tan difícil fue tomar esa decisión? O sea, te sientas y ¿quién fue el que dijo, oh, podemos ir a la Embajada de México a invadirla? Y digamos que Juan es Daniel Noboa y Juan dice, háganlo. O sea, y tenemos a la ministra de Defensa Valencia. que es de México, que es mexicana, ¿no? Mexicana, exacto. Entonces, ¿y quiénes se reunieron ahí? Porque, por ejemplo, tenemos un ministro de Comunicación que dijo, yo no estuve ahí, a mí me avisaron cuando yo tenía que comunicar la situación. Y como que todo el mundo dijo como, yo no estuve ahí. Es como, es chistoso ver las noticias y ver que todos fueron como, Daniel lo hizo. O sea, Daniel dio el orden. Mira, yo creo que este tipo de decisiones, primero, no se pueden tomar entre mucha gente, son, son decisiones que se toman a puerta cerrada y evidentemente el presidente tenía asesoría de alguien, tenía asesoría de alguna persona que le dijo, tienes dos costos políticos que quisieras asumir, porque era inevitable asumir el costo político, pero Claro. había que decidir cuál costo político querías. Entonces yo lo que yo asumo es que alguien le dijo, Daniel, tienes dos costos políticos que asumir porque te va a tocar asumir alguno de ellos. El internacional, que todo el mundo te condene y se demoren años y años discutiendo eso y que después se olviden. O el local, que es que te acusen de estar aliarte con los correístas, haber dejado escapar un prófugo, perder la consulta popular, perder las elecciones y morirte políticamente. Me Vaya que cargo.
Estaba ya Es verdad lo que a un dijo borde de tomar AMLO decisiones. cuando habló hace un par de días y dijo, no es una decisión que un país lo tome solo, Sino que debió haber debió estado haber apoyado de estado una potencia. Dijo. otro país detrás importante. Que puede ser que alguien le haya dado la idea, puede pasar, pero a veces yo creo y yo admiro mucho a las izquierdas porque son una coloquialidad que me va saliendo, o sea, son un poco de Lulu, ¿no? Son como que delusionals a veces, pero construyen muy bien las historias, construyen Claro. muy bien lo que ellos quieren decir. Entonces, incluso podría hacerte dudar, o sea, lo que dijo AMLO podría hacerte dudar de, ¿será que a Ecuador realmente alguien le dijo, haz esto? Que puede que haya pasado, o sea, y creo que a la final los únicos que lo saben son las Serán personas ellos. que tomaron esa decisión, porque eso también es injerencia, ¿no? Pero hay que saber y habría que investigar cuál es el nivel de injerencia o cuáles son los países más amigos que podrían dar este tipo de consejos y que darían un apoyo, porque sería como un apoyo detrás de las cortinas. Eh, pero para que no sea tan obvio, tal vez como te condeno, pero sí te apoyo, ¿no? O sea, como que también tienes esa Claro. opción de que alguien te haya podido decir, te voy a apoyar en todo, este es el know-how que te doy, este es el camino que tienes que seguir para tener lo que quieres. Y ojo que también se vienen elecciones en México, ¿no? Entonces puede ser que el próximo Exacto. gobierno mexicano diga, bueno, se arreglan las tensiones con Ecuador y empezamos en paz y listo. Esa es otra Puede cosa que suceder. tienes, exacto. Y aparte, a ver, a mí también se me hace como un poco, pues, podría pecar de no haber leído lo suficiente de cuál es la situación actual en México, pero yo, de lo que he podido seguir en México, han matado ya algunos candidatos de la oposición. Uh-huh. Y yo también creería que esto es una cortina de humo, ¿no? Para decir como que, sí, aquí en México no está pasando nada, nosotros somos víctimas, ay, nuestra embajada se metieron, Dios mío, lo sacaron de los Sí, clientes. lo está capitalizando bastante bien AMLO, y de hecho escuchaba analistas políticos que decían, el único que está saliendo beneficiado de todo esto es México, y es AMLO, porque él es muy bueno capitalizando este tipo de polémicas, y esa era la pregunta del inicio de, o sea, él lo hizo a propósito en algún punto para como que desembocar estas cosas y que se tape todo lo que está pasando en México. Creería que sí, y te digo que yo creería que sí, porque tuvieron 3 meses para darle asilo político al ex vicepresidente y lo hicieron en menos de 24 horas, porque declararon no grata a su embajada. Entonces, eso te hace pensar, ¿por qué en 3 meses, por qué te demoraste 3 meses en darle asilo? ¿Por qué te demoraste tanto? Porque inicialmente se decía que no se le daba el asilo por cuestiones administrativas, que se habían demorado muchísimo, y coincidencialmente en menos de 24 horas conseguiste resolver todos los problemas que tenías y ya le pudiste dar el asilo. Entonces yo sí creo que ellos aprovecharon la oportunidad para poderlo capitalizar y para poder utilizar estas cortinas de humo, que en política es algo bastante común. O sea, en política es algo bastante común utilizar crisis Oye, que no y esto tienen nada que ver. sucede en Ecuador, no sé, cada mes tenemos una noticia grave, así es como que ya es normal, o sea, comenzamos con una guerra interna, luego vamos con algo de relaciones Tú como exteriores. internacionalista, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lees que o sea, y creo que ahí hasta entra un poco de sociología en el reaccionar social de la gente, ¿no? O sea, ayer nos dormíamos con que AMLO ya metió la denuncia y hoy en la mañana un bus de Loja también murieron deportistas lojanos. No, bueno, no sé si murió, yo me quedé como que, bueno,
pasó Si un no me accidente muy grave. equivoco, fallecieron 7 deportistas y hay Wow. como 10 heridos. Si Son no me equivoco. constantemente cosas que pasan y son como que desgracias tras desgracias tras desgracias. Estamos ¿Qué polarizados, lectura le chicos. das? A ver, como internacionalista, lo que yo te digo, y es algo bastante político una vez más, porque si ya te quieres ir al análisis jurídico internacional, se cometieron acciones repudiables, ya nos han condenado, hubo esta mediación de la OEA. La OEA no nos castigó, no nos puso sanciones, solo nos condenó otra vez, que las condenas no son vinculantes, ¿no? Le dijo a México también, le hizo un llamado de atención a México por interferir en asuntos internacionales. Como la OEA, o sea, AMLO no consiguió lo que quería en la OEA, ya metió la denuncia, la querella, es una querella en la Corte Internacional de Justicia, que se podría demorar muchísimo tiempo, y también pidió a la ONU que expulsen en Ecuador. Entonces, en ese sentido, y como internacionalista, desde el punto de vista desde ahí, yo creo que la Corte Internacional de Justicia lo primero que va a querer hacer es mediar, o sea, Claro, una buscar todas las, mediación. que esas siempre son las primeras instancias jurídicas Claro. a nivel internacional, la mediación. Entonces, ¿qué va a decir la CIJ? No, a ver, pongamos los datos sobre la mesa, mediemos, lo que quiere México son disculpas públicas, Ecuador dijo que no, porque la justicia no se negocia, pero se pueden llegar a acuerdos eventualmente, especialmente tomando en cuenta que los gobiernos va a haber una transición de los dos gobiernos, y no sabemos quién va a venir en México y si se queda nuevo en Ecuador, entonces la situación puede cambiar definitivamente. Claro, Como, y mira, y el país es tan cambiante que de una semana a otra nuestro favorito puede ser otro, ¿no? Es terrible como está polarizado nuestro país actualmente. Y por otro lado tienes a la ONU. Ecuador es miembro fundador de la ONU. En toda la historia de Naciones Unidas solo se han expulsado a 2 países, que es lo más grave que puede pasar en la ONU. Las principales sanciones que tiene la ONU para los países son económicas, entonces puede que jamás llegue la expulsión de Ecuador de la ONU, que realmente yo veo súper difícil, lejana esa situación. No creo que nos vayan a expulsar de la ONU. Nos pueden poner sanciones económicas, sí podrían eventualmente ponernos algún tipo de sanción económica. Pero en el reglamento de la ONU tampoco te dice cuáles son las sanciones. O sea, como ahí también tienes como muchos cabos sueltos y mucho se da la Es interpretación. como dicen, es un hecho sin precedentes, todavía ni siquiera Exacto, sabemos qué puede suceder. exacto, pero si tú revisas bien como los estatutos de la ONU, de Naciones Unidas, no especifica, es, para cuestiones como esta, no especifica sanciones. Entonces, primero tendrías que trabajar con un conjunto de países que quieran emitir la sanción, y los países a la final tienen que votar. Claro. Entonces, el proceso es mucho más largo y una vez más, el primer proceso en estos organismos internacionales es mediar, porque son organismos de paz creados precisamente para que no ocurran este tipo de problemas en el mundo. Yo creo que más la ONU es la que, bajo presión de todas las naciones, se logra evitar conflictos, ¿no? Incluso hasta más fuertes, ¿no? busca siempre Una mediar. mediación siempre. Por aquí Armando nos dice, la justicia que se demora, deja de ser justicia y se convierte en injusticia, nos dice Armando. Es que, ¿cómo por favor. recoge Novoa, por ejemplo, estas opiniones? Porque veo que ahora que ya han pasado los días, la aprobación hacia Novoa va creciendo más. Sí, pero y justo a esto iba porque me parecía muy interesante. Yo me puse a hacer mapeo de redes en diferentes redes sociales, ¿no? En Twitter no me metí porque en Twitter tenemos todólogos y gente que sí tiene como mucho más idea de política, ¿no?
ahí a la gente que le gusta pelear está en Twitter. Pero yo me metí a ver muchísimos comentarios en medios de comunicación, en Facebook, en Instagram, igual en TikTok, que también me parece una gran herramienta. Y la mayoría de gente estaba a favor de que Noboa haya hecho eso, porque él ha demostrado una imagen fuerte y ha demostrado de que conmigo no se van a meter, o sea, no, conmigo no va a haber impunidad, que es lo que las personas quieren. Pero una vez más les digo, Noboa está dando esta imagen de que es un presidente que no se deja ver la cara de nadie y que él va a hacer lo que sea por preservar al país, o sea, por preservar la gobernabilidad del país. Y yo creo que de alguna manera esto ha sido bien apreciado por las personas, porque en temas de inseguridad, lo que les decía, la percepción de que la inseguridad ha bajado en las personas es alta. Así no haya bajado la inseguridad. Y les digo esto porque todavía no tenemos datos reales de si ha funcionado o no el toque de queda, de si ha funcionado o no sacar a los militares, porque el gobierno nos da estadísticas. Hemos detenido a 10,000 personas, pero no nos dice en qué condiciones, no nos dice bajo qué delitos. Entonces no tenemos datos reales de si ha funcionado o no la estrategia o el plan Fénix del gobierno. O sea, el gobierno lo único que nos dice es que sí ha funcionado porque el número de detenidos, el indicador de ellos es el número de detenidos. Pero no nos da más información. Entonces, para nosotros conocer esto, vamos a tener que esperar mucho tiempo para que se cree información real de si Pero funcionó como o tú no. dices, lo importante aquí son las acciones, ¿no? Y yo creo que, no sé, Angie, que es más psicóloga, el pueblo, o sea, las personas de a pie, como dices, que no hablan de política ni entienden mucho, lo que quieren es alguien protector, ¿no? Alguien que enfrente ya por fin esta impunidad que se está dando por muchos años. Yo creo que el mal del ecuatoriano como tal es verle al gobierno como paternalista y por eso Correa tuvo mucho espacio en el gobierno por mucho tiempo porque veían como a ese padre castigador y ese padre condenador y ese padre ¿Y protector. tú crees que estamos volviendo a lo mismo? ¿Puede haber una línea en eso? Ecuador no va a dejar de ser paternalista, al menos no en las próximas décadas. Y pensar que vamos a dejar de ser paternalistas los latinoamericanos, porque esa no es una cuestión de Ecuador, es una cuestión de Latinoamérica, es un error. Los latinoamericanos somos paternalistas. Por eso siempre que se sube el gas, se sube el precio de la gasolina o pasa alguna cuestión que nos golpea en el bolsillo, nosotros salimos a las calles. Hay aquí, bueno, ya hemos tenido ejemplos clarísimos de las marchas indígenas, sobre todo que han habido aquí en el país. Pero no vamos a dejar de ser paternalistas, especialmente porque la mayoría de población es pobre. Y eso es algo que debemos de entender muy bien. O sea, las personas en el Ecuador tienen bajos niveles de educación, tienen bajos niveles de escolaridad, tienen bajos niveles de ingresos económicos. Exacto. Y son personas que necesitan que el Estado me dé. O sea, ya no es una cuestión de que quiero que el Estado me dé, sino que necesito que el Estado me dé porque de dónde voy a sacar para darles de comer a mis hijos. Claro. A los que nos podemos sentar aquí a analizar somos personas sumamente privilegiadas porque tal vez no nos hace falta satisfacer nuestras necesidades básicas, pero a las personas que sí no se van a poner a pensar en eso, van a pensar en que el Estado me tiene que dar protección, primero que nada, porque el mayor problema en Ecuador actualmente es la inseguridad. Entonces, lo primero que me tiene que dar el Estado es protección. Porque si el Estado me da protección, tal vez haya trabajo. Si es que tal vez hay trabajo, yo ya puedo tener ingresos económicos. Y si es que ya tengo ingresos económicos, voy a tener una mejor calidad. Entonces, esto es un poco una reacción en cadena y esto es lo que las personas en su ideal, ¿no? De recibir cuestiones del
comentado que se perpetuó mucho en el gobierno de Rafael Correa a través de la cuestión de entregar bonos, de vivienda, diferentes tipos de bonos se Y crearon, también los subsidios, que ya los tenemos años, ¿no? Por cierto. exactos Que- subsidios. Que ha beneficiado más a las personas que vandalizan el tema del... O sea, yo, padre gobierno, pago a los vándalos que trafican gas. O sea, así es. Exacto, claro, o sea, pero y lo difícil es que el pueblo le venden de otra manera. Imagínate, exacto. como dicen, la gente no sabía que el gas estaba a 1.60, así siempre ha pagado $3. Imagínate hasta dónde llegamos con eso. Oye, una pregunta, hablando, nosotros estamos aquí en Nueva York y esta pregunta te lo digo yo como migrante. ¿En qué repercute las relaciones que estamos teniendo con México, con las personas que están actualmente queriendo venir a los Estados Unidos por la vía de México? Por frontera. Por frontera. A ver, yo personalmente creería que la cuestión fronteriza migratoria no va a cambiar. Porque bueno, cada vez se abren más rutas para migrar a Estados Unidos. Entonces, sí, en efecto, no van a poder migrar por Estados Unidos, lo van a hacer por el Darién, o por México, perdón, lo van a hacer por el Darién o por otras vías. Yo no creo que se vea afectada esta cuestión ¿Se de pierde migración. derechos como ciudadanos ecuatorianos en México? Por ejemplo, si te devuelven y estás en México, ¿qué sucede el momento que te devuelven de Estados Tomando en Unidos a cuenta que a México? veces la policía mexicana es muy... Creo que la policía latina siempre se salta protocolos, ¿no? Exacto, ¿no? Y yo he visto que a mí me impresionó mucho esta cuestión de que se había quemado hace ya Uy, algunos sí, meses. terrible lo que pasó Sí, con... se quemó una de estas cárceles, murió Claro, sí, muchísima terrible. gente y tenemos ecuatorianos asesinados, secuestrados en la frontera de México. Yo creo que sí podría haber represalias, pero no necesariamente por parte del gobierno, sino por los agentes de gobierno. Con agentes de gobierno me refiero a la policía, me refiero a los militares. Eh, Porque ya yendo más a la parte sociológica y de comportamiento humano, puede que sí genere mucho resentimiento. O sea, yo he visto videos de la gente en las calles de México que se ponen a protestar en contra de Ecuador y que Ecuador es el peor país del universo y así. Y Entonces, ¿sabes? Lo que pasa es que ellos ven solo la otra parte, ¿no? Que Están es, ok, adoctrinados por se- partidos como Morena, como AMLO. sí, y lo que dicen es como violaron la soberanía de mi país. O sea, exacto. Y no saben quién es Glass, No no están saben qué defendiendo pasó en nada, solo Ecuador. están defendiendo su partido y lo que les dice AMLO. no, y además, te aseguro que muchos de ellos ni siquiera comprenden el nivel del conflicto, pero yo he visto muchos videos de personas diciendo como que no, y también he visto muchos videos de ecuatorianos diciendo como que ya regresense a su país, mexicanos, ¿qué hacen aquí? Que ni sé qué, porque en los últimos 2 años ha habido un incremento en la migración de mexicanos hacia el Ecuador. Que a mí me Wow, eso no sorprende que, sabíamos, la ajá, verdad. a mí me sorprende mucho que los mexicanos estén migrando a Ecuador y dicen que aquí se sienten más seguros que en México, lo que a mí realmente me asusta, ¿no? Pero sentirse más seguro que en México cuando estamos en niveles bastante equiparables de seguridad, pero ha aumentado mucho la migración de México acá a Ecuador y también he visto en redes sociales muchas cuestiones que ya tienden más hacia la xenofobia. Entonces, lo que a mí realmente me preocupa, más allá del gobierno, son las acciones que las personas puedan tomar desde la ignorancia, porque yo Y creo que la mira, xenofobia es hablando de este tema, tenemos a un expresidente que se pone a hablar de que se sancione a su país. Y es terrible saber eso. Es importante también tener, por ejemplo, ayer tuvimos, creo que es a la ministra de Trabajo, de que le trabajo, denunció que que lo denuncia. Traición a la patria, ¿no? por traición a la patria. ¿Es viable y válido esa denuncia? Y sobre todo, ¿qué tan? O sea, yo creo que a veces se llegan como estas instancias. Sí es condenable socialmente, yo veo, socialmente es condenable todo lo que dijo Correa, pero ¿es viable denunciarlo Eh, judicialmente? yo no, ¿Sirve de algo? una vez Una, más no creo una que raya sí. más al gato.
Ajá, exacto. Pero tampoco creo que llegue a ninguna instancia. O sea, tienes que reunir ciertos requisitos para ser un traidor a la patria, ¿no? Y el hecho de solo decir que sancionen a tu país no te hace un traidor. Socialmente, como tú dices, sí, estás traicionando a tu patria, o sea, pero socialmente es una cosa y jurídicamente y los hechos condenables que hagas para ser un traidor a la patria es muy diferente, ¿no? Eh, a ver, yo aquí también veo como una cuestión de desesperación, porque también he visto que Correa ha cambiado como su discurso en los últimos días. O sea, después de que la gente le comenzó a decir como que eres un vendepatrias, no regreses aquí, ya que quédate donde tú estás. Obviamente hay gente que lo apoya. Y luego dijo, no, es mentira lo que dije. Exacto, y después dijo, es que no, yo no me refería a eso, yo me refería a que le tienen que dar el salvoconducto a Glass para que salga. Entonces, he visto que también está cambiando el discurso, pero sí, uno debe ser muy responsable, especialmente cuando eres una figura así de pública con lo que tú dices. O sea, evidentemente, él, porque él pidió al Parlamento Europeo que sancionen Ecuador, evidentemente tampoco fue como que le hicieron mucho caso, ¿no? Porque no tiene más injerencia política. Yo O no sea, creo que él quería, era una vitrina para hacerse escuchar. Ya, Querían capitalizar, pero no capitalizó nada, más bien el Ecuador se conmocionó horrible. y sabes, algo también delicado es lo que está sucediendo actualmente en la Florida, ¿no? Que están ya enjuiciando a Poli. Y aquí se han dado Saltó el apellido. declaraciones loquísimas y que empañan muchísimo más a Glass y le hacen ver mal a Correa. Yo decía cuando empezó el año, ¿por qué no él se aleja de Glass? O sea, está dañando la imagen del Juan decía, expresidente. es el amigo tóxico que tú dices, no, es que es mi amigo, yo me voy a quedar con mi Claro, o amigo. sea, imagínate lo que se dio al inicio del año Con este con el escándalo tema, de esta chica, ¿cómo se llama? no me acuerdo bien, Que pero que le denunciaron por acoso sexual a Glass. ah, no ya, ya, laboral, sí, era sí, más sí, bien sí, algo Acoso así. laboral. No, me, sexual creo que fue. me olvidé el nombre, pero la funcionaria de la prefectura, sí, sí, sí. Claro, o La sea, imagínate, Sol, por tanto Ajá, le Solal. defiende, o sea, ya, o sea, amigo, te está haciendo quedar o mal, sea, estás perdiendo tu partido y sigues poniendo la mano por él. O sea, yo digo que Correa estaría hasta mejor sin él. pero es que sí, yo creo que si Correa lo suelta, Glass sabe mucho. Exacto. Uy, Y también. a lo que voy, pensando mal, pienso mal y Pensando, acertarás, no. Eh, Cuando tú no sueltas a una persona así, a pesar de todo lo que se está cargando, porque yo también digo una cosa, de todas las personas que podrían haber sido sentenciadas, juzgadas, etcétera, el que se está llevando la peor parte es la. Él claro. es el que todos pudieron escapar, hay gente que está sobreseída, o sea, como, Todos están en México, tranquila, para variar, ¿no? Es un hotel de correístas. exacto, pero él se está aguantando aquí todo. Y yo personalmente creo, como dices tú, mi Angie, él debe saber, porque no solo estuvo involucrado él, estuvo involucrado su tío, estuvo involucrado su familia en todo este tema. Su familia nunca ha hablado, su ex esposa, si no me equivoco, bueno, no sé si están casados todavía, ella nunca ha hablado, no han hablado sus hijos. Glass ha sido tremendamente fiel a Correa. Entonces, yo creo que de alguna manera le están retribuyendo esa fidelidad a Glass. Porque la información es poder en cualquier parte del mundo. Y yo Claro. me imagino que en estos círculos de poder se maneja información y se manejan cosas que a nosotros jamás se nos cruzarían por la cabeza. Sí, y es terrible con todo lo que vemos, ya no sabemos ni qué es real o no, imagínate. Pero hay cosas, muchas cosas que quién sabe, no nos enteraremos jamás. Y yo digo que estamos viviendo una historia de Netflix, la verdad. Ya no Juan sé ni qué dice, más estamos pensar. viviendo la Tercera Guerra Mundial. Y yo te pregunto a ti, ¿estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial? No, no Todavía es no. cierto. La Tercera Guerra Mundial seguramente se va a dar cuando Estados Unidos, China o Corea del Norte decidan hacer hueco uno de sus países. Eh,
creo que no es algo que se vaya Será a dar como una pronto. especie de Guerra Fría 2. Exacto. Y mira, yo tengo un amigo que estudió precisamente ingeniería nuclear y él me decía esto siempre. Me decía, Tefa, la mejor manera de mantener la paz es creando armas nucleares. Me Wow, decía, mientras más poder nuclear tengas, más miedo y más te van a detener los países para atacar. Entonces, eh, aparte de esta implicación nuclear y de las implicaciones políticas y económicas, etcétera, yo creo que todavía no vamos a ver una tercera guerra mundial. Eh, pero creo que los países, eh, y principalmente, bueno, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, no les conviene, no les conviene que haya una guerra mundial. Eh, claro. no tiene una razón suficiente para crear una guerra todavía, por ejemplo. Y bueno, esto también se habla mucho en las relaciones internacionales, la creación de guerras. Muchos países han creado guerras para poder explotar recursos, para poder obtener ciertas cosas. Por ejemplo, una de las teorías es que se está, que Ucrania, la guerra entre Ucrania y Rusia es para poder crear un corredor que le permita a Rusia El de la seda. apropiarse del, ajá, o sea, es una cuestión geopolíticamente súper interesante porque si tú creas un corredor desde Rusia por el medio de Ucrania para poder llegar a los suministros de petróleo que hay, eh, si no me equivoco, en la península de Crimea, y discúlpenme si me equivoco, ¿no? eh, Rusia tendría un suministro de petróleo como ilimitado. Entonces decían como que yo he escuchado a un militar, a un estratega militar hablar de esto, que esta guerra no se va a acabar mañana, va a durar más o menos 5 años hasta irse apropiando de ese territorio y crear el corredor para Rusia. Pero igual, una vez más, les digo, o sea, al principio todo era como que la guerra, Ucrania, Rusia, pobrecitos, Y recibámosles, todo bla, se bla, cayó. bla. Ya todo se cayó, ya a nadie le Ya interesa. ahorita ya ni sabemos si están o no están. O sea, y aquí como que ni se Aquí hay escucha. ucranianos, claro, han venido ucranianos y todo, Exacto. pero todo eso. La guerra sigue, los bombardeos siguen, pero ya a las personas no les interesa. Lo mismo pasaba en África con los grupos terroristas, en todas las partes del mundo ha pasado. O sea, a todo el mundo le interesa inicialmente y después ya no les interesa, pero yo creo que debe haber una causa política muy superior o una causa económica muy superior para tener la necesidad de crear una guerra. ¿Cómo ves ahora el panorama para el referéndum y la consulta? ¿Cómo le ves? ¿Se ve un sí? Tú que estás en Ecuador y puedes palpar a la gente, ¿cómo lo ves allá? Yo creería que el sí gana en la mayoría de preguntas, tal vez no con un porcentaje muy alto, pero yo creería que el sí va a ganar en casi todas las preguntas. La que más conflicto tiene es la cuestión laboral, Sí. la Claro. cuestión de trabajo por horas, porque en los anexos no se explica bien cómo va a funcionar esto, las ¿Cuánto transitorias, te van a también pagar? exacto, y las reformatorias a la ley de trabajo y al código de trabajo no son claras. Y ustedes saben que aquí, lastimosamente, echa la ley, echa la trampa. Puede que los empresarios se aprovechen de esta cuestión para que exista una precarización laboral. Bueno, ese es mi punto de vista personal, pues yo voy a votar no en esa pregunta. Claro. Pero el resto de preguntas creo que están bastante, o sea, están muy bien elaboradas. Los anexos también están bien elaborados. Eh, Hay algunas cuestiones que sí me generan duda, que he tratado de informarme con abogados expertos en temas constitucionales, porque las preguntas están planteadas de manera confusa. Sí. Entonces, son preguntas muy técnicas. Y si una persona que ha estudiado mínimamente derecho no entiende bien esas preguntas, no me imagino personas que, Alguien que solo va y vota, ¿no? De acuerdo. exacto, y que ¿Cuál ni es la, siquiera se cuál, informan. cuál es la diferencia del referéndum? ¿Qué significa referéndum y consulta popular? Porque se llama referéndum y consulta popular.
¿Qué tiene que ver el uno con el otro? Disculpa mi ignorancia porque yo sí no sé nada. No, y muchos no saben, de hecho. Yo ni sabía que había referéndum. O sea, yo sabía que eran consulta popular, pero luego me dijeron es referéndum y consulta popular. A ver, la consulta popular generalmente puede ser o de iniciativa de gobierno o de iniciativa ciudadana. El referéndum sí es si no me equivoco, está planteado directamente del gobierno, pero el referéndum reforma directamente la Constitución. Oh, ya, aquí, ahí está lo importante. Exacto, es como el alcance de cada una de estas. Entonces, el referéndum, si no me equivoco, es más pesado porque es un proceso de participación democrática directa. O sea, lo que la gente decide es lo que se hace y no se pregunta a ningún otro organismo. Pero sabes que había polémicas porque en los anexos está de que si la ley pasa y el sí gana, esto se pasará a la asamblea y se debatirá en un lapso de 35 días. Exacto. Es que, a ver, y ahí va otra cuestión fundamental de la diferencia entre la consulta popular y el referéndum. En la consulta popular se tratan temas generalmente políticas económicas y sociales. Entonces, las políticas económicas sí deben ser son consideradas urgentes. Entonces, estas sí deben ser tratadas por la Asamblea e incluidas en un lapso de 30 días. Eso es lo que tiene la Asamblea para tratar. Y la Asamblea puede bajarlas, o sea, si la Asamblea no quiere, ¿qué sucede? A ver, yo tengo entendido y también podría equivocarme. Yo tengo entendido que ellos no lo pueden cambiar. O sea, por eso precisamente en las preguntas hay estos anexos y los anexos tienen extensiones. Ustedes revisan en la papeleta de la consulta popular, en estos anexos dice artículo 1, reformatorio a la ley de empleo. El otro se hace una transitoria en la ley, me invento, en la ley social, en la ley de participación social, me estoy inventando. Entonces, cuando se hacen estas transitorias, o sea, estas reformas transitorias, a veces se pide que se incluyan reglamentos, que se reestructure de acuerdo a lo que propone este cambio constitucional para que esté de acuerdo, o sea, todo tenga una misma línea. Por ejemplo, si ganara la pregunta del empleo por hora, yo tengo que incluir esta reforma en la ley laboral, evidentemente. Pero, claro, por ejemplo, si es que se nombra el trabajo por horas en otras leyes, también me tengo que encargar de que todas esas leyes estén de acuerdo y sean reformadas con respecto a este artículo principal que se busca reformar. O sea, los asambleístas de ahí ya no tienen nada que hacer, no lo pueden cambiar, pero sí tienen que velar porque todo esté de acuerdo y todo esté en consonancia con el cambio que se propone. Y en la cuestión del referéndum, se están tratando principalmente estos temas políticos, militares y así, ¿no? Que tienen que ver con seguridad o, por ejemplo, el tema de la extradición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos cambios sí son directos a la Constitución. Qué chévere. Bueno, ahora quiero hacer una invitación igual a la gente de Estados Unidos y New Jersey, que sean partícipes, ¿no? Porque nuestra voz también importa, o sea, si estás a favor o estás en contra, tienes que hablar, tienes que hacerte valer y que te escuchen. Entonces, es por eso es que pueden votar también. Invitas. En Nueva York les invitamos a la gente que vive en Nueva York,
Hay 4 recintos electorales en el Bronx, en el Mount Haven Educational Campus, en Flushing John Brown High School, en Patchogue Village Hall, en Peekskill Senior Center. Entonces, a todos los que quieren votar aquí en los Estados Unidos, en especial en Nueva York, estos son los lugares para que ustedes vayan a votar. Los requisitos son haberse empadronado hasta el 9 de enero del 2024 y tener tu pasaporte, cédula o ID consular. Yo todavía no me empadrono porque la verdad es que se me pasó y yo siempre he querido empadronarme y me he descuidado un montón, pero estoy segura de que me voy a empadronar en estas semanas para votar en las elecciones presidenciales. Muy bien. Ojo que si ustedes no saben en dónde deben ir a votar, aquí está el QR code que pueden escanearlo y ahí van a encontrar la información. Si no, pueden ingresar a la página oficial del Consulado de Nueva York y ahí van a encontrar la dirección exacta donde ustedes deben votar con su cédula de identidad. Eso un poquito para también apoyar a la consulta popular y el referéndum. Claro que sí. Y ahora vamos a conclusiones. Y antes de las conclusiones, la migración aumentó en Ecuador brutalmente. Hay mucha gente, me he topado con mis vecinos aquí. O sea, con mis La vecinos de señora de la Ecuador. salchipapa ya está en Nueva York. Ajá, sí, nos hemos topado con vecinos que vivían cerca de nosotros, amigos, que están acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Ecuador? A ver, yo, desde mi perspectiva, como Era joven, considerado como Suiza, ¿no? Era una paz que había País en de Ecuador. paz. Ecuador era una isla de paz. Definitivamente el tema de la inseguridad ha repercutido muchísimo en la migración, pero también el tema del empleo. Ecuador, y lastimosamente, no hemos visto avances en temas de empleo en los últimos gobiernos. Desde hace ya varios años, desde el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Lazo, este gobierno incluso, no hemos visto que haya un aumento en plazas o creación de trabajo para personas, especialmente para jóvenes. La población actual del país, aproximadamente el 60% de personas en el país son jóvenes. En los próximos años, la proyección es de que esa población crezca. El promedio de edad del ecuatoriano es de 28 años y esas son personas que no tienen trabajo, son personas con maestría, que han estudiado en la universidad a base de deuda, han crecido de alguna manera académicamente, pero no tienen trabajo. No hay trabajo en el sector de servicios, no hay trabajo en cuestiones especializadas profesionales. El hecho de que haya mucha inseguridad, de que hayan estas famosas personas, bueno, se me fue el nombre en este momento, pero estas personas que van a tu negocio y te dicen ¿Vacunadores? como los vacunadores, muchas gracias. Los vacunadores van a tus negocios, han obligado a que muchas personas cierren sus negocios. El hecho de que tampoco haya generación de conocimiento económico ni una cultura financiera en el Ecuador ha afectado muchísimo. Nos han golpeado muchas situaciones. Primero, cuando pasaron las marchas que nos obligaron a estar semanas encerrados en nuestras casas, la gente sin poder ir a trabajar, que hizo que muchos negocios quebraran. Después vino la pandemia en el 2020. Cuando de alguna manera se intentó el país recuperar de la pandemia, llegó la segunda marcha indígena y eso acabó de matar a muchos de los negocios aquí en Ecuador. Y debemos tomar en cuenta que el 60% de la economía ecuatoriana es informal. Claro. La economía ecuatoriana no depende de la formalidad, sino de la informalidad. Entonces, todas estas personas que se dedican al trabajo informal, de alguna manera ya no están ejerciendo ninguna actividad económica. Y ya yo creo que la situación económica del país cada vez es más grave, y eso mezclado con la inseguridad, con la falta de servicios, porque cada vez vemos que los sistemas de servicios proveídos por el Estado
están más saturados. Tenemos un gran problema de migración, especialmente de ciudadanos venezolanos y colombianos, que también ha saturado el sistema. O sea, aquí, y el hecho de que haya tanta corrupción, de que no se cumplan normas, ha hecho que el país se convierta en lo que es hoy en día. Lastimosamente no creo que vayamos a ver un cambio en los próximos años. Yo creo que falta mucho para encontrar un gobierno de transición, que creo que seguimos en transición democrática, pero un gobierno que realmente concrete esa transición, se comiencen a ver los primeros vestigios de lo que era Ecuador. No me gustaría decir que no hay vuelta atrás, aunque he hablado con muchos amigos mexicanos y ellos me decían como, mírate, Ecuador es como México en el 70, ustedes ya no tienen vuelta atrás, o sea, ya ustedes van a tener que acostumbrarse a vivir con eso, y eso va a ser su día de vivir de aquí a lo que Espero que no suceda. Ojalá yo que no. espero que no suceda. ¿Hay más fondo? Como internacionalista, la lectura que das, ¿tenemos más fondo? Porque Más llegamos fondo. a un fondo, empezaron a asesinar a candidatos presidenciales. Yo creo que aún no hemos visto lo peor. Lastimosamente, y perdónenme si soy fría al decir esto, pero yo he visto y estudiando a veces en política comparada, viendo casos en otros países, como en Colombia, eh, el mismo México, que tienen esta situación de inseguridad tan tenaz. Ecuador recién está empezando. O sea, Ecuador está nuevo, ¿no? Está como iniciándose en esta situación. Y lo que a mí realmente me preocupa es que no solo es una cuestión de acción de gobierno, sino inacción ciudadana. A los ciudadanos no les interesa involucrarse. Para que las democracias sobrevivan es necesario que la ciudadanía participe. Y no solo que los ciudadanos comunes participen, sino también la sociedad civil se activen los jóvenes, que es un problema grande. O sea, los jóvenes no hablan, los jóvenes luchan por causas específicas, pero no necesariamente se han parado a un espejo a verse y a cuestionarse sobre cuál es mi rol como ciudadano, cuál es mi rol civil y cuál es mi rol democrático dentro del país. Tenemos muchos problemas estructurales en el país, pero sin duda creo que no hemos tocado fondo. Yo creo que esto lastimosamente es el inicio de cosas peores. Y por eso mucha gente busca migrar, por eso muchas personas buscan salir del país, que para mí es una situación muy penosa, porque yo amo mi país, pero este sentimiento de estar bien, no solo política y económicamente, sino también se habla mucho de salud mental, y tú, Bianchi, que eres psicóloga, sabrás, vivir en un ambiente así es terrible, te causa mucho impacto psicológico, y creo que eso es lo que tiene a las personas sumidas en el miedo. Y creo que las personas con miedo son peligros, eh, y no necesariamente eh, peligrosas porque puedan cometer actos aborrecibles, ¿no? Pero creo que el miedo es la mejor arma de las personas malas. Y Claro. creo que se puede hacer un gran uso del miedo para conseguir lo que estas personas quieren. Y eso nos podría llevar a tener graves consecuencias como país. Conclusiones, Juan. Bueno, o sea, yo la verdad no sé cómo vine a parar acá primero a Nueva York, porque salí después de la pandemia.
No he podido constatar la gravedad del caso, pero yo sí vine en un momento económico muy difícil. Después de la pandemia muchos negocios quebraron Entre esos el y tuyo. una de mis esperanzas era de ver un país mejor. Nosotros como migrantes también aportamos, inyectamos capital, pero es muy complejo invertir en un país que no da como una seguridad para invertir. Lo único que yo espero es que en realidad los panoramas más feos no se den, sino más bien que hay una esperanza de que se pueda controlar primero esta parte de inseguridad y, y está en ir las bases, ¿no? En la educación, cambiar el sistema de educación en el sentido de que también se enseñen finanzas, que también se enseñe cultura y pues está en los jóvenes el cambio. Los jóvenes son las únicas personas que pueden revertir lo que está sucediendo. Claro, antes de mi conclusión, no quiero dejarte ir sin una última pregunta y es, ¿necesitamos otro Nayib Bukele en Ecuador? Ah, no creo que necesariamente necesitemos otro Nayib Bukele, porque la situación, a Nayib se lo utiliza como un ejemplo, ¿no? De Un gobernante, referente. un referente de gobernante en Latinoamérica, pero no es lo mismo tener maras que tener narcotráfico, comenzando por ahí. Eh, Creo que los presidentes sí deben tener una figura de bastante fuerte. O sea, creo que ante problemas graves como los que estamos pasando en el país, los presidentes deben ser bastante enérgicos y bueno, en la política hay una cuestión que se manejan arquetipos de gobernantes. Ujú. Yo creería que Bukele tiene como el arquetipo del rey. Y nosotros creo que no necesitamos más reyes en Ecuador. Yo creo que necesitamos Lo que personas, decías del paternalismo, ¿no? exacto, yo creo que necesitamos personas que asuman cargos con conciencia y sí, es verdad, con fuerza, que tomen decisiones correctas, pero también creo mucho en el pragmatismo. Yo creo que el tema de ideológico, que en el Ecuador no existe, en el Ecuador no existen ideologías, o sea, Estamos hablar, polarizados, exacto, totalmente. estamos Hay polarizados. cabecetazos. Exacto, o sea, en el Ecuador no existen ideologías, todo el tiempo vemos que Pepito era del partido azul y después fue del amarillo y después del verde, ¿no? Entonces yo creo que debe existir cultura política en el país, y comenzando por el presidente. O sea, si un presidente no sabe política, ¿qué se espera de un presidente? Si un presidente no sabe qué decisiones tomar y no sabe cuál es el camino para llegar a los resultados que quiere, eh, ¿para qué tenemos presidente? La crisis de partidos políticos en el Ecuador es terrible, pero necesitamos gente que aprenda, necesitamos gente que sepa de política. Y Que también se involucre, ¿no? Porque ahora todo el mundo está corriendo mejor. Porque puede haber gente que sepa de política, pero no se involucra. y también es por este sesgo, ¿no? Cuando yo hablo de política, a mí me encanta la política, yo hablo de política como algo positivo, eh, porque la política te permite manejar el poder, pero te permite tomar decisiones y te permite crear proyectos y te permite hacer crecer a las demás personas. O sea, yo veo la política desde una postura mucho más humanista. Para mí la política es una oportunidad para que las personas reciban eh, en equidad lo que se merecen y vivan en condiciones justas, pero la gente cree que la política confunde la política con politiquería, confunde a la política con corrupción y no necesariamente es eso, o sea, y como yo he estudiado esto en términos, la política no es, pero lo confunden con politiquería. Con la La política, politiquería, claro. exacto, la política es algo maravilloso. Yo creo que involucrarse es lo que se debe hacer. O sea, como ciudadano tienes que involucrarte en lo que puedas. Si es que en tu barrio ves que tu barrio está sucio y el parque de tu barrio está sucio, ¿por qué no haces un grupo con la gente del barrio para limpiar el barrio y apropiarte de los espacios? A la final, el país es tuyo. No debes dejar que otra gente que no
que no quiere el bienestar para los ciudadanos, se apropie de tus espacios. Tú eres el ciudadano, tú eres el que debe tomar el control y apropiarse de eso. Y eso yo creo que es algo que siempre les digo a mis compañeros jóvenes, porque bueno, yo ya mismo paso a esa edad, ya no voy a ser parte de los jóvenes, pero yo siempre le digo a la gente, apropiate del espacio, y si tienes una causa, si tu causa son los animales, ayuda a los animales. Si tu causa es el ambientalismo, ayuda al medio ambiente, pero ayuda, no te quedes parado, no te quedes estático, porque no solo te estás ayudando a ti, estás ayudando a cambiar el planeta. Y yo realmente creo que acciones individuales realizadas de manera conjunta crean acciones generales. Entonces yo creo que ese sería como mi mensaje final. Apropiémonos del espacio, cambiemos desde donde podamos del mundo. O sea, y por ejemplo, la comunidad migrante, no porque estén en otro país, quiere decir que no puedan hacer algo por su país. Y yo creo que la labor que ustedes hacen es maravillosa porque están informando qué es lo que está pasando y pueden ayudar a las personas a que piensen mejor y están también poniendo su granito de arena y ustedes también están cambiando el país desde hoy. Gracias, mi Steffi. Sabes que sí, y algo bastante importante es que nosotros como migrantes también vivimos ciertas situaciones emocionales complicadas, porque vivir la impotencia desde acá, ver todo lo que pasa diariamente en Ecuador, es difícil, sabiendo que tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos gente allá que en cualquier momento le puede golpear a la puerta la delincuencia o cualquier situación catastrófica que sucede diariamente y es complicado. Ruta York hoy por hoy se ha tomado como este espacio para poder tener un diálogo con una profesional que sin duda alguna nos permite como informarnos más de qué mismo está pasando en Ecuador y cómo es que, cómo es que está funcionando esto, qué afectaciones tiene para nosotros migrantes, que sin duda alguna también somos importantes. Me he topado con mucha comunidad inmigrante que a veces dice como que, ok, pero ya vivo acá y no, lo único que hago es mandar dinero. Quiero recordarles que no es que no haces nada. Cuando tú mandas dinero, o sea, las remesas de los migrantes es el segundo ingreso más importante que tiene el Ecuador. Entonces, no es que no estás haciendo nada, porque, o sea, trabajar aquí es duro. Aquí hemos trabajado de todo. Para poder tener este estudio hemos hecho de todo. Y creo que es rebasar como este tema mental de que si ya estás acá vas a ser patria acá. Es mentira. Tu patria está allá también. Siempre Y va a estás estar presente. haciendo patria desde acá, allá también. Y nada, les motivo a que se informen, que sigan Y que voten, ¿no? Hay intentándolo que por el votar Ecuador. también. Recuerden que votar es re importante. Yo siempre lo he dicho, creo que lo más importante del planeta es tener la conciencia y la educación de votar. Infórmate. Tú estás poniendo, como le dijo Steffi, tú estás poniendo presidentes, tú estás poniendo la asamblea. Hace un tiempo escuchaba a un analista decía, o sea, yo me pregunto, y creo que era la pregunta de muchas personas, es, ¿la asamblea es el reflejo de nosotros? O sea, la asamblea es eso que está ahí, que es un espejo de nosotros, porque nosotros los ponemos. Y en realidad, cuando tú pones una sesión de la asamblea, ves cómo se gritan, ves la desorganización. Hace poco regresó la vieja asamblea, pero fue difícil volverla a ver porque es ese nivel de impotencia como ciudadano, decir, ok, necesitamos soluciones, necesitamos acciones, no necesitamos una discusión particularmente densa, sobre todo esa discusión iba a trascender a nivel mundial y lo hizo. Pasamos en CNN, estuvimos en la BBC, estuvimos en un montón de lugares y nos vimos en canales turcos y no era haciendo algo bueno. Así que, pues nada, les invito a que sean la mejor versión de ustedes como ciudadanos y como personas. Estés aquí o estés allá, no importa, lo importante es que
es que logres llegar como a ese lugar donde quieres llegar. Sé que en Ecuador está mucho más difícil la cosa, pero sin duda alguna algo que nos caracteriza a nosotros los ecuatorianos es esa fortaleza y ese ñeque, porque créeme, Tefi, aquí tú llegas acá y hay Ecuadorian York, literal, y Hay hay todo tipo de ecuatorianos ecuatorianos. dueños de negocios. Hasta de empresas gigantes. No Literalmente tienes el idea. ecuatoriano le arrienda al americano en su casa, en su departamento. Entonces, es algo que aquí en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, me he visto muy reflejada y como que hay muchas historias de ecuatorianos de admirar. Así que, pues nada, les mandamos un fuerte abrazo desde Ruta York. Espero que no sea la última vez, Steffi. Gracias, Steffi. Esperamos Qué seguirte, tenerte acá. hermosa entrevista, qué hermoso conversatorio nos has dado y nos has informado de cosas que como migrantes no sabemos, y realmente es bonito que tener una persona que está preparada en estos temas, que nos refresque y nos diga, mira, esto es lo que sucede en Ecuador. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Me parece un espacio, en serio, les digo, maravilloso, porque yo sé que migrar es difícil, yo también tengo familiares migrantes, pero migrar es de valientes. Yo creo que ustedes son personas muy valientes, que definitivamente están cambiando el Ecuador desde lejos, extrañando a sus familias muchas veces, extrañando muchas cosas, pero les aplaudo muchísimo porque sé que llevan poco tiempo allá, pero creo que han logrado mucho, y estos espacios son muy importantes para que todos se informen principalmente, porque creo que una población informada es una población poderosa. Y creo que los ecuatorianos somos buenas personas y somos personas poderosas. Entonces, en serio, les mando un abrazo gigante. Muchas gracias por invitarme y espero que no sea la última vez y vernos pronto también. Gracias, Cuídate mucho, gracias, Steffi. chicos. Pronto estaremos por allá. Sí, sabes, antes de irnos, Dani, solo me gustaría agradecer a nuestro sponsor, que bueno, por cuestiones de tiempo no pudimos nombrarles, Barú Jardín. Si ustedes quieren invertir en Puerto Viejo, recuerden, tienen que entrar a la página web www.urbanizacionesbarú.com. Lo mejor, sí, en inversiones inmobiliarias en Manabí, en Puerto Viejo, es Barú Jardín. Así que, chicos, nos vemos la próxima. Eso, vamos a despedirnos con el super video de El Planeta del Steffi, que va a entrar en edición eventualmente este verano. Hoy hablamos de política en El Planeta, pero vamos a ir con un nuevo programa que se va a llamar Poli York, así que estén atentos. Hoy día Angie dijo, bueno, vamos a hablar un poco en El Planeta, pero esto es más político, entonces tenemos que hacer un nuevo segmento y con invitados especiales, así como la Steffi, que nos dio una cátedra hermosa el día de hoy. Claro, chao, chicos. Chao, chicos, del Planeta del Steffi, bye. Podría escribir un muro de lamentos, inventar alguna excusa para irme lejos, escaparme a algún planeta, ser Romeo y tú Julieta. Podría engañarme, decir no te quiero, pero sabes que no puedo, siempre fui sincero. Nena, eres todo lo que quiero, sabes cómo me arrepiento. No tengo mucho más